salud y algo más. Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía disfrutando de Salud y Algo Más. En esta ocasión está con nosotros la doctora Mari Carmen Pérez, pediatra. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el manejo de la fiebre en los niños. Y es que cuando somos padres primerizos, a veces es difícil tener que dejar a un lado esos consejitos de la abuela y poder guiarnos por lo que realmente aconseja, en este caso, el pediatra. Y hay muchos mitos, hay mucha desinformación. Cuando el niño ya tiene 38, 39 grados de fiebre, nos desesperamos porque no sabemos qué hacer. Y por eso es importante este tema para aclarar y hacer llegar a la población venezolana sobre qué debemos hacer y qué debemos eliminar. Bueno, perfecto que hayamos decidido tocar este tema, Claudia, porque la fiebre cuando se presenta en las familias, porque esto es algo familiar, esto no es algo de la mamá y el niño, sino que es algo familiar. Cuando se presenta un proceso febril debemos recordar que esto es una reacción que tiene nuestro organismo ante diferentes agentes infecciosos. Inclusive el estrés pudiera causar fiebre. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Y las recomendaciones principales siempre, tenemos que tener un termómetro en casa cuando tenemos niños en la casa. Pues no es que dejemos de un lado la fase apreciativa del padre cuando te dice siento al niño caliente. Eso es importante y hay que tomarlo en cuenta. O yo creo que el niño está caliente porque bueno, le toqué la frente y está caliente y tiene fiebre. Está bien, eso lo tomamos en cuenta, pero es aquí donde el pediatra actúa y le dice, mamita, vamos a tomar un termómetro, vamos a cuantificar la temperatura, pues no es lo mismo tener una temperatura de 38, una febrícula, que de 39 o 40 grados. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Posterior a ello, siempre tener un antipirético, un medicamento para la fiebre y comunicarte directamente con un personal de salud o bien sea con el pediatra de base para saber cuánto debemos dar del medicamento para bajar la fiebre. Es importante no entrar en desesperación cuando el niño tiene fiebre, sino más bien actuar. No preocuparse, sino más bien ocuparse, como siempre les digo. Y entonces, ¿qué es importante? Bueno, vamos a medir la temperatura, si efectivamente tiene fiebre, vamos a administrar el medicamento y no vamos a escuchar esos mitos que están por allí, que siempre van a estar presentes en diferentes partes de Venezuela. Los mitos varían con respecto a todo lo que es salud, tanto de niños como de adultos. De hecho, en una de mis redes sociales tengo un programa que se llama Derribando Mitos. Y entonces en Derribando Mitos me gusta hablar acerca del manejo de la fiebre. Y es que muchas veces utilizan ciertas sustancias que no nada más es el agua para disminuir la elevación de la temperatura, como por ejemplo mentol, alcohol, algunas infusiones de hierbas, las cuales no están indicadas, porque cuando el niño está en un proceso febril y el niño cuenta con inmadurez hepática y de muchos órganos y sistemas, más bien va a ser contraproducente utilizar algún tipo de estas sustancias mencionadas porque va a haber una absorción por la piel y puede resultar más bien peligroso. Y hasta bañarlos con agua fría, porque dentro del desespero, no, báñalo con agua fría, porque entre lo caliente y lo frío, eso es lo que lo puede bajar. Sí, bueno, ese es otro de los mitos, que todos los que son mi cartera de pacientes saben que yo vivo en esa lucha de que no bañes al niño. Más bien tenemos que utilizar un medio físico. ¿Cómo es un medio físico? Pues podemos utilizar un pañito que vamos a humedecer y posterior a la administración del antipirético vamos a frotar el cuerpo del niño y a banarlo. De esta manera vamos a tener un aporte de mejor temperatura externa hacia la interna. Esto con la ayuda también de lo que es el antipirético que el niño consumió. Y es importante también hablar sobre, por ejemplo, los padres que recomiendan o prefieren decir echarle crema a los niños y enseguida ponerles una pijama como para, bueno, esto puede bajar la fiebre. Esto puede también, y es uno de los consejos de las abuelitas. Al contrario de esto que me estás planteando, que sí efectivamente es un mito muy común, cuando el niño tiene fiebre más bien debemos quitarle toda la ropita y más bien mantenerlo desnudo, pues que mantenga esté más cerca de lo que es la temperatura ambiente. Las personas tienen que entender que realmente lo que nos va a ayudar a disminuir la fiebre en ese momento va a ser el antipirético, es el medicamento para la fiebre indicado por su pediatra o indicado por el médico tratante. También es importantísimo, y es algo por lo cual estoy haciendo campaña, que esto es conocido más que todo a nivel hospitalario, pero lo estoy llevando para tratar la fiebre en casa, y es algo que se llama la curva térmica.
¿Qué es la curva térmica? Le digo a las mamás, vas a agarrar un papelito, un lápiz, vas a anotar la hora y la temperatura. Y esto lo vamos a hacer cada 4 horas, tenga o no tenga fiebre el paciente. De esta manera, los pediatras nos vamos a orientar cómo se está comportando ese proceso febril, en qué temperaturas estamos manejando, si estamos manejando una febrícula, si estamos manejando una fiebre elevada, y eso nos orienta más o menos sobre qué agente, qué tipo de organismo, si es viral, si es bacteriano, si es agresivo o no, tomando en cuenta que esto se acompaña de otros síntomas que vengan con la fiebre, como pudieran ser procesos diarreicos, procesos respiratorios, entre otras cosas. Es importante también aclarar el mito de que si la fiebre sube mucho, el niño puede convulsionar. Ya ese es otro tema, que serían las convulsiones en pediatría, pero no es algo que está netamente relacionado la temperatura de la fiebre con la convulsión, puesto que el niño que tiende a hacer una crisis febril o convulsión no está determinado por la temperatura, sea alta o sea baja. Es decir, el niño que tiene esta predisposición puede llegar a tener una crisis febril, una convulsión con una temperatura de 38.2, no necesariamente tiene que ser una temperatura de 40. Es preocupante también cuando los niños ya pasan ciertos días, por ejemplo, después de 3 días y todavía persiste la fiebre. Es como un signo que debe indicar al padre como que, mira, tienes que llevarlo ya al pediatra a ver si hay un cuadro infeccioso. Bueno, ese es otro mito también, porque muchas veces ha sucedido que, como tenemos este mito de esperar los 3 días para poder acudir al médico, a veces es muy tarde y son situaciones en las cuales con el primer día de fiebre, y si tiene otros síntomas asociados, ya con la revisión pediátrica podemos orientarnos sobre qué estamos parados. Es decir, si tenemos fiebre acompañado de otros síntomas, no tenemos por qué esperar los 3 días para saber de qué estamos hablando. Y eso te lo digo basado en la evidencia, basado en la experiencia, que muchas veces yo pensaba que eran los dienticos, que ese es otro mito. Yo pensaba que eran los dienticos, nos esperamos 5 días con un proceso febril acentuado y resulta que tenemos otras patologías, como por ejemplo una infección de orina, que en los niños es algo que es muy sutil, como todo en los niños. En los niños es diferente a lo que sucede en los adultos. Entonces es un proceso que va a ser muy sutil y que, bueno, tiene que ser examinado por el médico pediatra y evidenciar si hay algunos signos o síntomas sugerentes de que esto no es nada más un cuadro viral que cursa solo con malestar y fiebre, sino que tenemos procesos asociados. Entonces es por eso que no importa la hora, siempre se lo digo a mis pacientes, comuníquele al pediatra que el niño tiene fiebre. Ya uno como especialista determina si debe ir a la consulta o si es un proceso que puede ser un poco esperar unos días, vamos a ver cómo están las condiciones del niño, está comiendo, cómo está el estado general, está orinando, o sea, no es fiebre y ya, es cómo se encuentra el estado general del niño. A ver, doctora, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, en el caso de los padres? Porque a veces nos cuesta, si tiene esto, si tiene lo otro, y ahorita con el tema del COVID, que también ha afectado a los niños, es diferenciar cuándo se trata de un cuadro infeccioso o cuándo podría ser, por ejemplo, algo viral. Bueno, los cuadros infecciosos pueden ser bacterianos, fúngicos, por parásito o por virus. Independientemente pudieran causar fiebre, así como un trastorno de estrés le puede causar fiebre también a un niño. Entonces la fiebre es algo muy amplio. ¿Cuándo son signos de alarma? ¿Cuándo son signos de alarma? Cuando tenemos un deterioro del estado general del niño, un niño decaído, un niño que no quiere comer, un niño que, por ejemplo, tenga muchos vómitos, que no esté orinando, un niño que tenga una fiebre que no cede con el tratamiento del antipirético a la dosis justa, porque muchas veces también sucede que no estamos dando la dosis adecuada del medicamento y por consiguiente no va a disminuir la fiebre. También, ya para finalizar, para cerrar, me gustaría que brindara también esas recomendaciones para romper con la automedicación. Porque a veces el niño tiene fiebre, bueno, le damos este guarapito, le damos y eso persiste y esto puede repercutir en la salud y por supuesto el desarrollo de algo niño. Que absolutamente no recomiendo. Quienes me siguen en mis redes sociales saben que tengo una lucha en contra de los guarapos. Estamos en Venezuela somos muy pro guarapitos y resulta que para los niños eso está contraindicado. Algo tan simple como la manzanilla no se indica en los niños, es totalmente peligroso, al igual que el resto de las infusiones de plantas, porque los niños tienen inmadurez hepática. Todo esto se metaboliza a nivel del hígado y un niño con inmadurez hepática y un proceso febril puede sufrir más bien una intoxicación. Entonces, lo primero que está contraindicado en un niño con fiebre o sin fiebre, sano o enfermo, son los guarapos. Prohibidos los guarapos para los niños, 0 guarapos, ninguno.
Lo otro es no meterlos a bañar en pleno proceso febril con agua con hielo, ni ninguna de esas cosas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y medir la temperatura. Medir siempre la temperatura. A veces la mano es subjetiva y no sabemos si realmente es fiebre o no. Ciertamente. Muchísimas gracias, doctora Mari Carmen Páez, por acompañarnos, pediatra. Es importante conocer estas herramientas de cómo es el manejo de la fiebre en los niños y romper, por supuesto, con todos esos mitos. Por favor, si nos puede dejar sus puntos de contacto. Mi punto de contacto es en Instagram, @pediátricosanos, y en WhatsApp 0424-310-1274. Gracias por acompañarnos. Gracias doctora. a ustedes por la invitación. Amigos, nos corresponde marcar nuevamente una pausa, pero al regreso estará con nosotros Elizabeth Mancera, entrenadora personal, y vamos a hablar sobre cómo es el entrenamiento post-COVID-19. Unos minutos, ya volvemos. Salud y algo más.